El Tuve oportunidad de poder, el pasado abril, dedicar el templo de Kinshasa en la República Dominicana del Congo. No hay palabras que puedan expresar el gozo de los fieles congoleños y yo que sentimos al ver un templo dedicado. Las personas que entran al templo de Kinshasa ven una pintura original titulada Cataratas del Congo. De manera excepcional, esta recuerda a quienes asisten al templo el inquebrantable compromiso que se requiere para aferrarse a Jesucristo y para seguir la senda de los convenios del plan de nuestro Padre Celestial. Las cataratas representan en esta pintura, traen a la memoria una costumbre que era habitual hacer, que se hacía hace más de un siglo entre los primeros conversos al cristianismo en el Congo. Antes de su conversión, adoraban objetos inanimados, pues creían que esos objetos tenían poderes sobrenaturales. Después de convertirse, muchos peregrinaron hasta una de las innumerables cascadas que hay a lo largo del río Congo, como las cataratas de Songo. Esos conversos echaron allí los objetos que antes idolatraban, como símbolo ante Dios y los demás, de que habían desechado sus antiguas tradiciones y aceptado a Jesucristo. De manera intencionada, no echaron sus objetos a aguas tranquilas o superficiales, sino que las echaron a las turbulentes aguas de una cascada gigante, de las que no se les podía recuperar. Esas acciones eran un símbolo de un compromiso nuevo, pero inquebrantable, con Jesucristo. Los pueblos de otros lugares y otras épocas han demostrado su compromiso con Jesucristo de maneras similares. El pueblo del Libro de Mormón, conocido como los antinefileitas, abandonaron las armas de su rebelión y las enterraron profundamente en la tierra como testimonio a Dios de que nunca más volverían a usar sus armas. Al hacerlo, prometieron seguir las enseñanzas de Dios y no retractarse de su compromiso jamás. Esa acción fue el comienzo de estar convertidos al Señor y nunca más desviarse. Convertirse al Señor significa abandonar un rumbo, dirigido por un antiguo sistema de creencias, y adoptar un nuevo rumbo basado en la fe, en el plan de Padre Celestial y en Jesucristo y su expiación. Este cambio es más que una aceptación intelectual de las enseñanzas del Evangelio. Da forma a nuestra identidad, transforma nuestro entendimiento del significado de la vida y conduce a una fidelidad inmutable a Dios. Desaparecen los deseos personales que son contrarios a aferrarse al Salvador y a seguir la senda de los convenios, y son reemplazados por la determinación de someterse a la voluntad del Padre Celestial. Convertirse al Señor comienza con un compromiso inquebrantable con Dios, para luego hacer que ese compromiso sea parte de quienes somos. El interiorizar dicho compromiso es un proceso de toda la vida que requiere paciencia y arrepentimiento continuos. Con el tiempo, este compromiso se convierte en parte de quienes somos, se implanta en nuestro sentido de identidad y llega a estar siempre presente en nuestra vida. Al igual que nunca olvidamos nuestro nombre, no importa en qué más estemos pensando, nunca olvidamos un compromiso que esté grabado en el corazón. Dios nos invita a dejar nuestras antiguas costumbres totalmente fuera de nuestro alcance y a comenzar una nueva vida en Cristo. Eso sucede a medida que desarrollamos fe en el Salvador, la cual se inicia al oír el testimonio de quienes tienen fe. Posteriormente, la fe se profundiza al actuar de maneras que nos aferran más firmemente a Él. Sería bueno si una mayor fe pudiese transmitirse como la gripe o el resfriado común. Así, un simple estornudo espiritual, por así decirlo, edificaría la fe en los demás. Pero no funciona de esa manera. La fe aumenta únicamente cuando una persona actúa con fe. Estas acciones suelen estar motivadas por invitaciones que hacen otras personas, pero no podemos hacer crecer la fe de otra manera o depender solamente de los demás para reforzar la nuestra. Para que nuestra fe aumente, debemos escoger acciones que edifiquen la fe, tales como el orar, estudiar las Escrituras, tomar de la Santa Cena y servir a los demás, y también guardar los mandamientos. Conforme aumenta nuestra fe en Jesucristo, Dios nos invita a efectuar promesas con Él.
Esos convenios, como se conocen a tales promesas, son manifestaciones de nuestra conversión. Los convenios también crean un fundamento seguro para el progreso espiritual. Al decidir bautizarnos, comenzamos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y escogemos identificarnos con Él. Nos comprometemos a llegar a ser como Él y a desarrollar sus atributos. Los convenios nos aferran al Salvador y nos impulsan a lo largo de la senda que conduce a nuestro hogar celestial. El poder de los convenios nos ayuda a mantener el potente cambio en el corazón, profundizar nuestra conversión al Señor y recibir la imagen de Cristo más plenamente en nuestro rostro. Pero el compromiso hacia nuestros convenios que se hacen con desánimo no nos garantiza nada. Podemos vernos tentados a ser ambiguos, echar nuestras antiguas costumbres a aguas tranquilas o enterrar las armas de nuestra rebelión con las empuñaduras sobresaliendo. Pero un compromiso ambivalente hacia nuestros convenios no abrirá la puerta al poder santificador del Padre Celestial y de Jesucristo. El compromiso de guardar nuestros convenios no debe estar condicionado a las circunstancias cambiantes en nuestra vida, ni variar con ellas. Nuestra constancia para con Dios debe ser como el fiable río Congo que fluye cerca del templo Kinshasa. Este río, a diferencia de las mayorías de otros, tiene un flujo constante durante todo el año y vierte casi 42,000 metros cúbicos de agua por segundo en el Océano Atlántico. El Salvador invitó a sus discípulos a que fueran fiables y firmes. Él dijo, por tanto, proponed esto en vuestros corazones, que haréis lo que yo os enseñaré y os mandaré. El proponernos guardar nuestros convenios permite que se cumpla plenamente la promesa de Dios de obtener gozo duradero. Muchos fieles santos de los últimos días han demostrado que se han propuesto guardar sus convenios con Dios y han cambiado para siempre. Permítame hablarle de 3 de estas personas. El hermano Bansa Mushioko, la hermana Bansa Regine y el hermano Byun Ketabungi. En 1977, los Bansa vivían en Kinshasa, Zaire, el país que actualmente se conoce como República Democrática del Congo. Eran muy respetados en la comunidad de su iglesia protestante. Debido a sus talentos, su iglesia hizo los arreglos para que la joven familia fuera a Suiza para estudiar y les otorgó una beca universitaria. En Ginebra, en el autobús de camino a clase, el hermano Bansa solía ver un pequeño centro de reuniones con el nombre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él se preguntaba, ¿tiene Jesucristo santos en la actualidad en los últimos días? Con el tiempo, decidió ir a ver. El hermano y la hermana Bansa fueron recibidos cordialmente en la rama. Ellos formularon algunas de las preguntas constantes que tenían sobre la naturaleza de Dios, tales como, si Dios es un espíritu, como el viento, ¿cómo pudimos ser creados a su imagen? ¿Cómo podría Él sentarse en un trono? Ellos nunca habían recibido una respuesta satisfactoria hasta que los misioneros les explicaron las doctrinas restauradas en una breve lección. Cuando los misioneros se marcharon, los Bansa se miraron y dijeron, ¿no crees que lo que hemos escuchado es la verdad? Continuaron asistiendo a la iglesia y reuniéndose con los misioneros. Sabían que el bautismo en la iglesia restaurada de Jesucristo tendría consecuencias. Se les quitarían las becas, se les revocarían las visas, y ellos y sus 2 pequeños hijos se verían obligados a marcharse de Suiza. Decidieron ser bautizados y confirmados en octubre de 1979. 2 semanas después de su bautismo, los Bansa volvieron a Kinshasa, como los 2 primeros miembros de la iglesia en su país. Los miembros de la rama de Ginebra se mantuvieron en contacto con ellos y los ayudaron a comunicarse con los líderes de la iglesia. Se les animó a esperar fielmente el momento prometido en el que Dios establecería su iglesia en Zaire. Entretanto, otro estudiante de intercambio de Zaire, el hermano Mubui, estaba estudiando en Bélgica. Él se bautizó en 1980 en un barrio de Bruselas. Poco después, sirvió en una misión de tiempo completo en Inglaterra. Y Dios obró sus milagros.
El hermano Mbui regresó a Zaire como el tercer miembro de la iglesia en su país. Con la autorización de sus padres, las reuniones de la iglesia se efectuaron inicialmente en su hogar. En febrero de 1986 se presentó una petición para la iglesia para que fuese reconocida en el gobierno. Se requerían las firmas de 3 ciudadanos de Zaire. Los 3 contentos signatarios de aquella petición fueron el hermano Banza, la hermana Banza y el hermano Mbui. Aquellos miembros incondicionales conocieron la verdad cuando la escucharon e hicieron un convenio al bautizarse que los aferró al Salvador. Ellos metafóricamente echaron sus antiguas costumbres a una agitada cascada sin intención de recuperarlas. La senda de los convenios nunca fue fácil. La inestabilidad política, el poco contacto con los líderes de la iglesia y las dificultades inherentes que conlleva la edificación de una comunidad de los santos podrían haber disuadido a muchas personas, pero no al hermano y la hermana Banza ni al hermano Mbui, que perseveraron en fe. Ellos asistieron a la dedicación del templo de Kinshasa 33 años después de que firmaron la petición que condujo al reconocimiento oficial de la iglesia en Zaire. Los Banza están aquí hoy, en el centro de conferencias. Están acompañados por sus 2 hijos, Junior y Phil, y sus nueras Annie y Yoyu. En 1986, Junior y Phil fueron las primeras 2 personas que se bautizaron en la iglesia en Zaire. El hermano Mbui está mirando esta reunión desde Kinshasa, con su esposa Maggie y con sus 5 hijos. Estos pioneros entienden el significado y las consecuencias de los convenios por medio de los cuales han sido llevados al conocimiento del Señor, su Dios, y a regocijarse en Jesucristo, su Redentor. ¿Cómo nos aferramos al Salvador y permanecemos fieles con ellos y muchas decenas de miles de santos congoleños que los siguieron y como millones de otras personas en todo el mundo? El Salvador nos enseñó la manera. Cada semana participamos de la Santa Cena y efectuamos un convenio con el Padre Celestial. Prometemos vincular nuestra identidad con la del Salvador, al prometer nuestra disposición a tomar su nombre sobre nosotros, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. El prepararnos de manera consciente y el efectuar estos convenios dignamente cada semana nos aferra al Salvador. Nos ayuda a interiorizar nuestro compromiso y nos impulsa con fuerza a lo largo de la senda de los convenios. Les invito a comprometerse con un proceso de discipulado para toda la vida. Efectúen convenios y guárdenlos. Echen sus antiguas costumbres a una cascada profunda y agitada. Entierren por completo las armas de su rebelión sin que sobresalgan las empuñaduras. Debido a la expiación de Jesucristo, el efectuar convenios con verdadera intención de honrarlos de manera fiable bendecirá su vida para siempre. Se volverán más semejantes al Salvador a medida que lo recuerden, lo sigan y lo adoren siempre. Testifico que Él es el cimiento firme. Podemos confiar en Él y sus promesas se cumplirán. En el nombre de Jesucristo. Amén.